Llegamos a uno de los capítulos más complejos. Es uno de los capítulos, imagínense, es uno de los capítulos más difíciles del libro de Apocalipsis. El doctor Samuel Pérez Millós dice que es un especialista, un teólogo. El doctor Samuel Pérez dice que una de las cosas que hacen que el capítulo sea tan difícil es la forma en que los versículos y los capítulos están puestos. Debo recordarles que cuando los diferentes libros de la Biblia se escribieron, no tenían números ni tenían capítulos. Eso empezó allá por el año de 1150. Las cosas se escribieron seguidas. Entonces, los que aprendimos a escribir a mano, decía uno, manuscrita, nos acordamos que las ideas las llevaba uno seguidas. Lástima, eso es una lástima que se haya perdido esa costumbre de enseñarle a la gente a escribir. Es más rápido, usted va escribiendo y va escribiendo rapidísimo. Mi mamá tenía una letra preciosa. Siempre le admiré a mi mamá la letra que tenía en mano escrita. Hacía unas mayúsculas bellísimas y todo el asunto. Hermanos, el capítulo 11, vamos a entrarle con mucha calma. El capítulo 11 es un capítulo que nos va a tomar tamaño rato. Exactamente hoy, estamos entrando a la mitad del libro de Apocalipsis. Hoy empezamos con el capítulo 11 y vean que lo primero que vemos es el Señor se presenta, luego el Señor describe, da un diagnóstico de la iglesia, dice cómo está la iglesia. Inmediatamente se lleva a Juan para el cielo, le enseña a Juan todo, y en el capítulo 11 empieza la preparación de todas las cosas. La semana pasada les dije que la ruta que llevamos es hacia Apocalipsis 11:15. La ruta hacia Apocalipsis 11:15 es el momento en que el Señor va a decir: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. La semana pasada dijimos que la gente se imagina que la venida de Cristo es como que vino un buen señor, buena gente, igual que esos viejillos, Gandhi y doña Agnes, ¿cómo se llama? Agnes Brucknaux, la Madre Teresa de Calcuta, se llama Agnes, no olvides, el apellido es un poco así como Murillo, como Acuña. Y son gente que ha hecho algo bastante bueno en favor de la humanidad, o al menos son de las personas que se les ha permitido ver lo que han hecho. Jesús no es un hombre bueno, Jesús es Dios. Y uno de los grandes logros de Satanás es hacerle creer a la gente que Jesús es un hombre bueno. Y Jesús no es un hombre bueno, es Dios. Y lo que Él vino a hacer es ya por último, ¿cuándo empezó el fin del mundo? El día que Jesús nació empezó el fin del mundo. Ahí empieza el final de las cosas. ¿Qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a resolver, a mostrar qué es el reino de Dios. Existe un ser supremo que está a cargo de todo, que tiene todo bajo control. Existe vida después de la muerte. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que la vida no son los 70, 60, 80 años. Esta chiquita Tamara Centeno, 20 años. O sea, hay gente que le llega a Dios antes por puro gusto. Bueno, el Señor vino a definir que el reino de Dios existe, que el reino de Dios es algo que inicia aquí y que continúa. El Señor vino a enseñar que había un pueblo que era su pueblo, que lo había escogido,
Qué rico, ¿qué me echaron aquí? Vean a ver, ¿verdad? El pueblo que Dios había escogido se endureció y es un misterio. ¿Por qué? Porque la única forma de darle la oportunidad al resto del mundo que se salvara era logrando que el pueblo que Dios había escogido. ¿Y por qué Dios escogió a esos babosos? Si son tan babosos y son tan repugnantes y son tan como son, por el simple afecto de su propia voluntad, porque Él quiso escoger a Abraham. Le pareció que Abraham era una persona que podía cumplir con lo que el Señor iba a poner en su corazón, simplemente, no hay ninguna otra razón. Es más, la palabra dice que Dios le dice al pueblo de Israel: yo no los escogí a ustedes por bonitos, ni por grandes, ni por fuertes, ni por nada, los escogí porque los amaba. Jesús vino a enseñar qué es el misterio del arrebatamiento. ¿Qué es ese asunto del arrebatamiento? ¿De qué habla? ¿Por qué? ¿Va a haber arrebatamiento? ¿No va a haber arrebatamiento? ¿Qué es eso? ¿Será un asunto espiritual? ¿Será un asunto físico? Jesús vino a enseñar eso. Jesús vino a enseñar que sí, en el mundo está el diablo, pero el diablo no necesita fregarse mucho cuando usted y yo tenemos el corazón como lo tenemos. Amén. El misterio de la iniquidad te implica que usted entienda que los planes del diablo son planes universales sumamente inteligentes, y que la iniquidad es no reconocer a Dios, no reconocer a Jesús, no reconocer lo que el Señor hizo, vivir la vida a partir de mis propios criterios, vivir mi vida a partir de la psicología. Y perdón, y no lo digo porque yo lo sea, lo digo porque todos hacen psicología, todos tenemos una psicología, todos nos inventamos una psicología, una forma de sentirme bien. Eso es psicología. Me invito un método para yo decir cómo es que las cosas pueden ser o no pueden ser. El misterio de la iniquidad tiene que ver con el hecho de cómo simplemente lo que Dios ha permitido es que Satanás utilice el mal que está en el corazón de cada persona para lograr sus fines. Hay una de las artes marciales, yo creo que es el judo, una de las artes marciales, que es el judo, tiene una característica. Para usted practicar judo tiene que tener muy claro cuánta fuerza el contrincante va a aplicar en la llave que le va a hacer. Judo es de llaves, no es de golpes. Judo son llaves, por eso que se agarran y se abrazan y se tiran al suelo. Eso es el judo. Pero yo necesito saber cuánta fuerza me va a poner el otro, de qué manera. Yo necesito usar la fuerza de él para dañarlo. Es el mismo principio. Hemos visto que el Señor inicia un fenómeno que se llama el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se lo trae desde Génesis 3:15. Se vienen con la promesa, los pasan por Egipto, los sacan de Egipto, los llevan a Canaán. Y Dios viene trabajando con un pueblito y con un grupo de gente y el asunto se desarma con la venida del Señor. Se desarma de una u otra forma. Y el Señor dice: aquí seguimos con el mismo proyecto. El mismo proyecto es un proyecto de salvación. Se llama la iglesia. Es un fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? Porque estamos leyendo todos la misma Biblia, estamos leyendo todos el mismo texto bíblico y Dios nos habla a todos. Explíqueme eso. Y si yo les digo a ustedes que me den la definición, deme usted la definición dígame para usted qué es ser una persona santa. De todos van a decir un montón de cosas diferentes. Pero cuando se trata de que el Espíritu Santo trabaje con todos, el fenómeno de la iglesia es la oportunidad de crecer juntos a partir de la presencia del Espíritu Santo que está formando nuestra alma en esta tierra. Entonces, ese es el misterio del cuerpo de Cristo. Eso es un fenómeno. Eso es algo totalmente impresionante.
¿Por qué? Mientras, y se lo digo con conocimiento de causa, mientras una persona en la calle necesita que le digan palabras como empodérese, ya deje de estar pensando en todo el mundo y empiece a pensar en usted. Lo importante es usted. Ya invirtió usted su vida en otras personas y usted no puede ya seguir viviendo así. Usted tiene que vivir su vida, su propia vida. Vaya, disfrute, baile, cásese, búsquese un hombre, una mujer. Mientras en la calle le dicen a usted cómo tratar de alegrarse y ser feliz, la palabra de Dios le dice a usted que el fin de la vida no es la felicidad, jamás. Que el fin de la vida ni siquiera somos nosotros, es la gloria de Dios. Y que cuando Dios recibe su gloria, a usted y a mí nos va bien en la vida. Y digan amén o aleluya o alguna cosa de esas así, bien pentecostales. Esto no lo entiende nadie, gente. Porque ahora usted en las iglesias lo que tienen que decir es que usted es un vencedor. Usted es un conquistador. Usted nació para lograr sus sueños. Usted nació para lograr sus metas. Usted está aquí porque usted va a hacer y lograr en su vida y vencer. La Biblia lo que dice es que en el momento en que usted entiende que su vida refleja la gloria de Dios, usted queda en segundo plano. Y lo que va a cumplir Dios en su vida es el propósito de Él con usted. Pero eso no suena a tuanis. Pues que eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay un misterio fascinante. El Señor lo compara con el matrimonio, el misterio de la relación de Cristo y la iglesia, el misterio del Espíritu Santo y la plenitud de la grandeza del Creador habitando en el corazón de cada una de las personas, el misterio de la encarnación de Dios regresando a su gloria. Jesús vino a enseñarnos misterios. Es más, técnicamente es más importante que usted pueda entender estas cosas que le acabo de mencionar, que las mencionamos la semana pasada, que usted pueda decir que por qué razón la Biblia dice que las langostas que aparecen en el libro de Apocalipsis tenían cola de escorpión y cabeza de león. Hoy nos toca el capítulo 11, pero el capítulo 10 de la semana pasada vimos que había un ángel. Ese ángel venía con un libro en la mano y que ese librito era lo que seguía, la revelación de lo que seguía, la parte de lo que seguía, la parte en donde se mostraba qué iba a pasar, porque venimos hablando del mundo y la destrucción del mundo, todo lo que el mundo todo lo que la gente finalmente va a pasar, terremotos, el mar se va a convertir en sangre, la luna en sangre, las islas se van a correr, las montañas se van a correr y los bichos y monstruos y todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero también en esta parte, a partir del capítulo 10 y el capítulo 11, empezamos a ver que ya empiezan a mencionarse fechas, nombres de personas, nombres en el sentido de que se dice quiénes para cada lado y quiénes van para acá y quiénes van para allá. El ángel dice, ahora sí, ok, llegó la hora. El ángel levanta la mano derecha y dice, damas y caballeros, les juro por Dios que de hoy no pasamos. Eso es lo que el ángel está diciendo. Les juro por Dios que de hoy no pasamos. Y cuando un ángel está jurando por Dios, está jugando el pellejo. O sea que lo que está diciendo es verdad. Capítulo 10. Dios le dice a Juan, vaya donde ese ángel y pídale a ese ángel que le regale el rollo que él trae. Él se va donde el ángel, le dice que por favor se lo dé, se lo pide. Y claro, el Juan termina comiéndose el rollo. Y vimos que esa figura es una figura del Antiguo Testamento, donde cuando se preparaba un profeta, la profecía de lo que él iba a decir tenía que comérsela para que él dijera solamente lo que Dios había dicho. Básicamente esa era la figura. Una de las cosas más importantes que también vimos la semana pasada alrededor del tema del libro de Apocalipsis y alrededor de lo que el mismo libro dice. ¿Qué es lo que el mismo libro dice? Dice que hay gente
que viendo todas las señales y viendo todas las cosas tan espantosas que se van a pasar, sufriendo, viendo que se les muere la familia, viendo que se les muere en todo el mundo, dice que hay gente que la semana pasada vimos que Dios prueba el corazón de la gente con el dinero. ¿Qué es lo que dice el capítulo 21 del libro de Job? La semana pasada vimos que el futuro, la tranquilidad, la herencia, revela sobre qué está puesta nuestra propia seguridad. También vimos la semana pasada que el Salmo 10:5 nos enseña que lo económico, el dinero, no necesariamente siempre es sinónimo de bendición. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, vamos a entrar al capítulo 11 en este momento. Pero para entrar al capítulo 11, señoras y señores, es necesario entender los conceptos que vamos a encontrar en el capítulo 11. Y esos conceptos, de alguna forma, tienen que ver con lo que Dios le ordena a Juan que haga. Dios le ordena a Juan que haga una medición, que mida el altar, que mida el templo, que cuente los adoradores. Entonces dice Juan, y yo imagino que Juan hace así, y entonces Juan le dice: el atrio no lo mida. Todos saben que es un atrio, ¿verdad? La palabra atrio, para que ustedes tengan una idea, en la iglesia de San Ramón, porque aquí lo que hay es un mezanín, esto es un mezanín, eso no es un atrio. En la iglesia de San Ramón, ustedes han visto la plataforma, ustedes han visto el espacio que está antes de la puerta de entrada principal de la iglesia. Eso se llama el atrio. Entonces, en el templo habían varios atrios. Estaba el templo y estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, y no podían pasar de ahí. Si ustedes se acuerdan, los que le han puesto atención al tema del eunuco, el negro que es el ministro de economía de la reina Candace en Etiopía, recuerdan en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, capítulo 3 o 4, no recuerdo, del libro de los Hechos, acuérdense que hay un negro que va subido en su carruaje leyendo la Biblia en voz alta, y él, cuando va leyendo la Biblia, va leyendo el Antiguo Testamento, de un pronto él se encuentra con Felipe, y Felipe le dice: ¿usted sabe lo que está leyendo? Y él le dice: ¿cómo yo voy a saber lo que estoy leyendo si nadie me explica? Felipe se sube al carruaje con él y le cuenta y le dice de qué está leyendo. Pero lo que no nos hemos percatado, lo que no hemos entendido, es que si estamos hablando de un eunuco, era un hombre que había sido castrado. Le habían cortado los testículos para que él no tuviera relaciones sexuales y él no tuviera ningún tipo de placer desde ningún punto de vista, y solamente sirviera a la reina. Entonces la ley dice que ningún hombre sin testículos podía entrar al templo. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que le pasaba a este señor, todos los años que él iba a adorar a Dios, él se paraba en la esquina de la universidad, y mientras todo el mundo estaba aquí cantando y llorando, él estaba en la esquina de la universidad haciendo así, porque no lo dejaban entrar. Porque ningún eunuco podía entrar al templo. El texto que él está leyendo es exactamente el texto donde está la profecía que dice que ya nadie tiene que depender de esas cosas, porque Dios a partir de ese momento iba a ser Dios para todo el mundo. Es un texto bellísimo. Por eso fue tan importante que Felipe se encontrara con ese hombre, porque él venía de adorar a Dios como siempre lo hacía. Pero imagínense, se paraba en la U pegando gritos: ese loco, ¿qué está haciendo ahí? Y era un hombre adinerado. ¿Cómo yo sé que era un hombre adinerado? Porque él se compró su propia Biblia, su propio Antiguo Testamento. Lo andaba con él, andaba leyendo los rollos. Eso no lo tenía nadie, eso era sagradísimo, y aparte de eso carísimo, eran rollos. Dice carruaje. Entonces es muy importante que podamos ir entendiendo
algunos aspectos de cuando Dios le pedía al pueblo de Israel que midieran cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Generalmente cuando Dios pedía que midieran cosas, las pedía porque ya estaba a punto de empezar algo, porque Dios iba a hacer algo o porque Dios dijo, hasta aquí. Me parece muy bonita la versión Nueva Traducción Viviente por la estimación que hace de las fechas. El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, había un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Cuando el texto dice una vara para medir, acuérdense que el sistema métrico decimal es reciente. Estamos hablando de que es una medida estándar. Estamos hablando de que para construir algo usaban una medida que generalmente era la medida del pie o la medida del codo. ¿Recuerdan? De la punta del codo al dedo del centro. Eso era una medida del codo. Esta vara era como de 10 codos, más o menos 3 metros y pico. Verso 4. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha, presta mucha atención de todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y les contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Noten que de una vez lo comisiona, de una vez le encarga, de una vez le dice: esto que usted está viendo no es para usted, es para usted y para que lo comparta, para que lo saque de usted. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro, 10 codos. Y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Noten que la medida del muro la está dando claramente con base en la medida que se les había dado. ¿Para qué esa medida? Porque cuando Ezequiel escribe, Ezequiel tiene el pueblo de Dios en cautiverio. Habían pasado 14 años desde el momento en que el rey Nabucodonosor había entrado a Jerusalén y había demolido y se había llevado medio mundo y los tenía prisioneros en otro lugar. Pero Dios nunca los abandonó, a pesar de que la cabezonada del pueblo de Israel, esa es la razón por la cual los había dejado que los tomaran presos. Se los llevan, pero Dios les dice: bueno, vean, voy a hacer una cosa, voy a mostrarles que yo voy a edificar la ciudad. Y hay una visión y les muestra la visión. Entonces, ¿para qué le pidió que midiera? Esperanza al pueblo que está en cautiverio. Hacer la diferenciación entre lo santo y lo sagrado. Pero también recordemos que el templo de Salomón fue el templo que destruyeron, lo despedazaron completamente. Y era necesario despedazar el templo para que ellos lo volvieran a reconstruir, y duraron no sé cuántos años, 40 y pico, 50 años, no recuerdo, o 60 años construyéndolo. El mismo texto dice cuánto tiempo. Lo destruyeron, pero todo fue una figura de Cristo. Todo mostraba al Señor. Todo mostraba que el Señor iba a levantar el templo de una forma muy rápida, porque el lugar de adoración ya no iba a ser un lugar, sino cada uno de nosotros. Juan 2:19, Jesús dijo: si el templo se cae, yo en 3 días lo restauro. Entonces todo el mundo: ¿y cómo va a ser eso? Uy, no entendieron. Lo que tenían que haber dicho es: o sea, ya el templo no va a ser necesario. Eso fue lo que tuvieron que haber dicho. Y lo que dijeron fue: uy, ¿cómo vas a decir eso? Sí, es cierto, eso fue lo que dijeron. Ya los lugares no eran necesarios. La presencia de Dios ya no iba a estar en un lugar. La presencia de Dios no estaba ya metida en un lugar, y que ya la presencia de Dios iba a estar con cada uno de nosotros.
Primera medida. Segunda medida. Libro de Zacarías. El nombre Zacarías no es un nombre casi como para ponerle un chiquito. Un poquillo feo el nombre. Pero es un nombre muy bonito. ¿Saben qué Zacarías significa? Dios te hace recordar. Qué bonito ese nombre. O qué bonito lo que el nombre significa. Porque que le digan a uno saca. Pues que ustedes y yo somos un montón de ¿cómo se dice eso? De faruscas, dicen aquí en San Ramón. Porque los gringos se usan mucho. El Zac es Zachary, es el nombre en inglés y que todo el mundo le pone Zachary a los Willas. Pero está bonito. ¿Qué le pasó a Zacarías? Zacarías nos cuenta una historia parecida. Zacarías capítulo 2, verso 2. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo: apresúrate, dile a ese joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente, de animales, que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Verso 5, noten la belleza de la profecía. Entonces yo mismo, es Dios hablando, entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. ¿Cómo empieza esta profecía? La profecía empieza vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿Lo están viendo? Tenemos ya al primer hombre midiendo, al segundo hombre midiendo, y cada medición implicaba algo. Dios le estaba diciendo a la gente, al pueblo que está con Zacarías: tranquilos, voy a ir a medir San Ramón, y todo lo que yo mida de San Ramón, seré yo un muro de fuego protector alrededor de San Ramón, dice el Señor. Y todo lo que esté adentro de ese muro va a prosperar. Ahora sí me entendieron. ¿Por qué era importante medir? Era importante medir porque al hacer la medición, todo lo que quedara dentro de las paredes, Dios sabe lo que tiene, Dios sabe quiénes son de Él. Dios está delimitando lo que quede, Palmares y Zarcero. No. Solo prosperará lo que esté adentro de lo que Dios ha demarcado. Tengo otra medición. Siguiente medición, libro de Amós, capítulo 7, verso 7. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. La plomada, los que no saben qué es una plomada, es una cuerda con un pedazo de metal que al ponerlo, si la cuerda se iba para allá, la pared estaba torcida. Si la cuerda tocaba la pared estaba torcida. Tiene que quedar perpendicular a la pared. Lo dije bien, ¿verdad? Los que saben de ahora resultaron albañiles. Mate vos. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo: Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté, y el Señor respondió: así voy a medir a mi pueblo. Voy a medir a mi pueblo. Probaré a mi pueblo con esa plomada y ya no pasaré por alto sus pecados. ¿Ven la medida? Tenemos varias medidas: medida de esperanza, medida de protección. ¿Y por qué tengo que enseñarles esto? ¿Cuál es la razón que debo de enseñarles esto? De que esta última medida, la medida de juicio, de examen, ¿por qué tengo que enseñarles esto? Porque a Juan resulta y sucede que nuestro amigo Juan
Luego, 11:1, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios, el altar, y cuenta el número de los adoradores. O sea, al entrar al capítulo 11, noten que ya el asunto no es con el mundo, ya el asunto no es con los bichos raros, con los ángeles destruyendo, ya el mundo está sentenciado. La pregunta es: ¿quiénes se salvan? ¿Quiénes van a pasar por estas cosas? Noten que la medición se está dando, damas y caballeros, noten que la medición se está dando casi como una advertencia previo a lo que sigue. Y claro, sencillo, me fue dada una vara para medir, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Esto de que mida el templo de Dios es interesante. ¿Por qué es interesante? Sí, porque el templo fue destruido en el año 70 y estamos hablando de que Apocalipsis se escribe en el año 90. Ya habían pasado 20 años. No, pero es que esto está equivocado. Usted está equivocado porque cuando Dios le dice a Juan que mida el templo, él se está refiriendo a un templo espiritual, a algo espiritual. ¿Cómo espiritual? Se está diciendo, pero no midas la parte del atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones. Esto tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones es que es probable que el pueblo de Israel construya otro templo, y que lo que le esté diciendo Dios a Juan es que mida el templo que se va a construir. El tercero sería, o en algunos casos el cuarto, el tercer templo. ¿Tiene esa explicación? Sí, y me pareció muy interesante que algunos especialistas lo mencionen. Porque el templo del cual se está pidiendo que se midan ya no existe. Jerusalén fue saqueada completamente en el año 70. Duró 300 años. No había un solo judío ahí. Ya no habían judíos. ¿Por qué cree usted que? A ver, si usted va a Jerusalén ahora, en este momento, y usted llega al lugar donde la Biblia dice que tiene que estar el templo de Dios, cuando usted llega ahí, lo que usted se va a encontrar es una mezquita musulmana. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Fácil, muy fácil. Fue tanto el tiempo que Dios sacó a los judíos de Jerusalén y que eso estuvo en manos de los musulmanes, que construían lo que sea. De hecho, por eso es la ciudad sagrada para católicos, musulmanes, judíos y cristianos. ¿Por qué los judíos no han construido el templo? Porque hay otra edificación. Hay una mezquita musulmana. Entonces resulta y sucede que Dios, y con eso termino, hermanos, porque son 2 versículos, y lo que yo necesito es que usted prepare su corazón para que se dé cuenta que el Señor nos está diciendo sencillamente: voy a medir. Ya entra Juan a la parte final y le dice: hágame el favor, y me dice cómo está el asunto del altar en ese templo, qué tamaño tiene. Pero me llama poderosamente la atención esto: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuánta de la gente que llegó el domingo 26 de enero al culto son verdaderos adoradores. Cuenta el número de adoradores. Entonces fíjense que la medición es la gente de afuera, la gente de adentro. La medición es
lo sagrado y lo profano. La medición es la gente que está en el proceso de Dios y la gente que está bajo juicio. Esa es la medición. No midas la parte de afuera, no me interesa, porque en la parte de afuera empezamos ya a desatar todo lo que sigue. La manifestación del anticristo. Los seres humanos se van a revelar, los seres humanos se van a manifestar, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 3 años y medio, 42 meses, exactamente 3 años y medio. Pero ¿de qué se trata esa profecía? Para que usted tenga una idea de lo cierta que es esta profecía en el año 146 antes de Cristo. Antíoco Epífanes se metió al templo, lo profanó, metió al ejército en la ciudad y estuvo exactamente, sitió la ciudad durante 3 años y medio, 42 meses. Entonces, los especialistas, hay 2 tipos: los preteristas y los históricos. Los preteristas dicen que esta profecía ya se cumplió, y se cumplió en el año 146. Y los históricos dicen que sí, que se dio la primera figura de cómo iban a hacer las cosas, pero de lo que se está hablando aquí es de la profecía que sigue, porque a quien le están diciendo que mida el templo es a Juan. Lo que quiero decirles es que ya se dio algo muy parecido. Lo que quiero decirles es que este hombre, que se llama Antíoco Epífanes, entró al templo, metió un caballo, agarró un chancho, lo puso en el altar y lo sacrificó. Y los judíos odian los cerdos, porque la Biblia dice que no, que el cerdo es un animal inmundo. ¿Qué sigue? Gente que usted y yo amamos, gente muy buena, afirma la iglesia va a ser levantada. Gente muy buena dice que no. Que viene un examen, pero la profecía es: no todo el mundo se va a salvar, solamente los que estén adentro de la medida del templo del Señor y sean los adoradores, sean la gente que está adorando a Dios. Yo no estoy hablando de cantar es muy fácil. Yo estoy hablando de gente que tiene a Dios por encima de todo en su vida, y que la única excusa que tiene para faltar a todo es Dios. 2 versículos. Vean qué. Es más, quieren que les diga una cosa. La experiencia de la medición del altar, el templo y el atrio se daba para el Yom Kippur, el día de la expiación. Se daba un ritual donde la medición del altar era para ver como cuántas cosas cabían en el altar, qué se podía poner, qué no se podía poner. Hay un trasfondo en todo esto, pero usted no necesita que yo le diga a usted historia. Lo que sí quiero que usted me entienda es que a partir de ahora lo que el Señor nos va a mostrar es cómo Él va a proteger la iglesia. La levante, se la lleve, la deje, Dios la va a proteger. Y creo que básicamente esto es lo que esos 2 versículos nos quieren mostrar. Ese momento en que Juancito le dieron una regla para medir, y él tiene que medir. Es más, está midiendo exactamente lo que no hay que medir. ¿Estamos, hermanos? Este es el último día, el último culto del mes de enero. Ya llevamos un mes. Y empieza la medida. Porque lo que sigue es exactamente
O usted está aquí viendo lo que todo el mundo está viendo, o está viendo lo que todo el mundo le está pasando. Y me parece a mí que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Señor bendito, gracias. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir esta palabra con mis hermanos. Y sea la razón por la cual sea utilizada la medida, esta medida, sí es claro que es el momento de que algo sigue. Y eso es lo que tenemos que entender.